Pablo estaba hablando acerca de los gentiles, otra forma de llamarles los paganos, ¿no? O sea, gente que desconoce a Dios, que no era judía, y que Pablo empieza a describirlos, ¿no? Hombres que cambiaron el uso natural, que no glorifican a Dios, no reconocen a Dios, no guardan los días, etcétera, etcétera, y cómo ellos, pues, todas estas personas, incluyéndonos a nosotros, estábamos perdidos, ¿no? El hombre está perdido sin Dios. Pero en el capítulo 2 empieza a hablarle a los judíos. Entonces, esto es muy importante porque empieza a hablarles a los moralistas, aquellos que sí cuidaban o cuidan su vida, aquellos que sí guardan la ley, aquellos que sí guardan las costumbres judías, aquellos que, vamos, de alguna manera se creen superiores a las personas del capítulo 1 porque ellos sí practican algún tipo de fe o practican alguna religión. Entonces, también para ellos hay algo de parte de Dios, también hay un mensaje exacto. Entonces, es importante que mientras estemos leyendo y encontremos aquí que Pablo específicamente se refiere a los judíos, es importante que no perdamos de vista que esta palabra también es para nosotros, porque pudiera ser que tú y yo, que pertenecemos a una iglesia o que tenemos muchos años en el cristianismo, sintamos o pensamos que tenemos algo que realmente a lo mejor no tenemos, ¿sí? O sea, pudiese ser que caigamos en el moralismo, sentirnos superiores nosotros por pertenecer a una religión o a un grupo religioso que las personas que no. Entonces, no hay que perder de vista que aunque este capítulo originalmente fue escrito y dirigido a los judíos moralistas, también el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a nosotros y cuidar esta cosa, ¿no? Y de hecho hay una idea muy errada en la iglesia en general, en la iglesia evangélica, que piensan que los judíos van a ser salvos, todos los judíos van a ser salvos. Y, pues, yo recuerdo de niño escuchar eso, que los judíos iban a ser salvos, sí. y yo me rascaba la cabeza como niño, no entendía eso. Sí. Sí, hay una idea, ¿no? Porque no puedo decir exactamente una doctrina, pero hay una idea, quizá por el capítulo 11 de Romanos, que después llegaremos a eso, pero donde se piensa, una corriente que se piensa que todos los judíos, por el simple hecho de ser judíos, van a ser salvos. El capítulo 2 es un trancazo contra eso. Pero además considero que comprender Efesios 2, donde Pablo habla, dice que de dos pueblos hizo uno solo. Comprender lo que dice Pablo en Gálatas, donde dice que el Israel de Dios es la iglesia. Entonces nos damos cuenta que creer que los judíos van a ser salvos aparte de la iglesia o van a ser salvos por el simple hecho de ser salvos, es invalidar el sacrificio de Jesús. Porque entonces quiere decir que hay otro camino alterno al sacrificio de Jesús. Que hay otra vía de salvación que no es Jesús, lo cual no es así. Wow, es cierto. Entonces, si tú me dices, bueno, y si un judío acepta a Jesús, pues como si fuera un guatemalteco también, bro. Como si fuera un francés o un mexicano. Si aceptas a Jesús, lo reconoces, crees que Él murió y resucitó para pagar por tus pecados y darte vida, pues tienes salvación. Entonces, ahí ya no hay distinción, como dice Pablo en Efesios, no hay griego ni judío. O sea, de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces, yo honestamente yo no creo que los judíos van a ser salvos simplemente por el hecho de haber sido judíos o el pueblo escogido de Dios. Sabemos que el plan original de Dios era revelarse a toda la humanidad. Comenzó ciertamente con los judíos, pero no hay vaya algo aparte de la salvación si no es por medio de Jesús. No hay ningún hombre debajo del cielo dado a los hombres, Hechos capítulo 4, verso 12, en el cual podamos ser salvos solamente a través de Jesús. Así que sí debemos orar por el pueblo de Israel, sí debemos orar por Guatemala, debemos orar por Honduras, por todas las naciones para que conozcan al Señor, ¿sale? Entonces, es lo que vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo Pablo dirigiendo ahorita en este verso del 17 en adelante, específicamente al pueblo judío, pero hay que tener el corazón abierto, ¿sale? Sí. Y luego mucha gente a lo mejor se pregunta por qué Dios escogió al pueblo judío, ¿no? Y no me acuerdo, ayúdame en las escrituras en qué parte dice, pero dice que al pueblo judío no lo escogió ni porque era el más fuerte, ni porque era santo. No. Lo escogió porque era el más débil. Es como a cualquier otro pueblo lo pudo haber escogido y las cosas hubieran salido de la misma forma. Me gusta verlo de esta manera.
Dios en sí no empezó con un pueblo, empezó con un hombre, Abraham. Ya. Entonces de él hizo una nación, ¿sí? O sea, obviamente Dios en su inmutabilidad, en su eternidad, pues escoge un hombre sabiendo que posteriormente esto se va a convertir en un pueblo y posteriormente se va a convertir en todo lo que vivimos, pero él comienza y trata con un hombre, se le revela a un hombre llamado Abraham, que lo saca de Ur de los Caldeos, se revela a él, le muestra su plan de ti voy a ser una gran nación y posteriormente vemos la revelación progresiva hasta llegar a David y decirle que de su descendencia va a haber un rey para siempre, etcétera. Pero Dios comienza con un hombre, entonces vemos a un Dios personal que se revela a la humanidad y que obviamente de la descendencia de Abraham viene ese linaje con el que él decidió revelarse, darle sus leyes, darle su voluntad, mostrarse a ellos en el desierto, en los montes, hasta posteriormente venir a ellos en la persona de Jesús y mostrarles quién es Él. Entonces, debemos de ver esto no como si el pueblo de Israel fuera un pueblo, que por sus características fue elegido. O sea, no es por eso, es... la Biblia lo dice para nosotros también, de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte, a lo que se cree sabio, ¿no? Wow. Entonces, no es ni fuerza, no es ni belleza, es el puro afecto de la voluntad de Dios. Pudo haber, como dices tú, pudo haber escogido a otro hombre y de ese hombre sacar otra nación y llamarle diferente. Así es. Ok, vamos a leer, a empezar. El subtítulo de la Reina Valera dice: Los judíos y la ley. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruyes por la ley, apruebas lo mejor. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, perdón. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, perdón. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como que Jesús habló mucho de eso, ¿no? Como les decía mucho a los escribas y los fariseos, ustedes hablan de la ley, ustedes dicen que son alguien porque conocemos la palabra de Dios, venimos de Abraham, pero hacen obras contrarias, o sea, enseñan la ley, pero la rompen y todo el mundo se da cuenta, los gentiles a lo mejor decían, estos hombres no tienen amor, o sea, y a causa de eso es blasfemo el nombre de Dios porque, o sea, tal vez alguien mira a estos hombres que dicen ser de Dios y piensan que así se refleja a Dios, o sea, se puede confundir la gente, eso es lo que es Dios, pues no quiero tener nada que ver con Dios, ¿no? ¿No crees? Sí, como dices tú, fue algo que constantemente Jesús en su ministerio dijo. Él, podríamos decir, atacó, por así decirlo, la hipocresía de los judíos, sobre todo de los fariseos y los escribas, ¿no? Que eran los que le ponían a la gente cargas que ni ellos mismos llevaban, ¿no? Entonces, en una ocasión Jesús le dice, hipócritas, ustedes ni pasan ni dejan pasar. O sea, le ponen cargas a la gente muy altas y quieren poner el estándar demasiado alto en cuanto a la perfección humana y la moral, pero ustedes ni siquiera llegan a eso. Entonces, esto va en conexión a eso, ¿no? O sea, Pablo de alguna manera está desmintiendo o destrozando el argumento de los moralistas de que ellos pueden alcanzar la perfección con sus obras. Esto que estamos leyendo es como Pablo diciéndoles, ¿ustedes creen que con sus obras pueden realmente
escapar del juicio de Dios, que pueden escapar de la ira de Dios, o que pueden ser salvos de acuerdo a sus obras. O sea, porque el moralismo es eso. El moralismo es creer que por las buenas cosas o las buenas acciones que yo hago, o por sujetarme a un conjunto de reglas, que en este caso era el judaísmo, puedo yo ser mejor que las personas y puedo tener una aprobación superior delante de Dios. Entonces, Pablo expone la idea del moralismo, que es eso, porque les dice: tú que te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eso es cierto. Obviamente, ningún otro pueblo tenía la ley, ningún otro pueblo tuvo profetas, ningún otro pueblo Dios se reveló como se reveló con Israel. Entonces, obviamente ellos se sentían superiores. Por eso, para los israelitas, un gentil era peor que un perro. Sí, o sea, porque ellos se sentían superiores. Hay que entender el contexto de esto. Entonces, Pablo se dirige a ellos y dice: ustedes que tienen todas estas ventajas, por así decirlo. Sí, de hecho, hace rato estaba investigando acerca de este tema y miré un comentario que decía que la ventaja de ser judío fue a lo mejor que creciste con la sabiduría de Dios. Así es. Creciste con las leyes de Dios, con prácticas. Pero eso no significa que necesitas un Salvador, que es Jesús. Entonces, a lo mejor estos judíos decían, se confundían. No necesitamos de Jesús.